días, doctora Mayra Mena. Recibe un cordial saludo de quien le habla, Odalis Navarro, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, de la carrera de Derecho. El día de hoy hablaré sobre los derechos humanos y en especial de los DECs, derechos económicos, sociales y culturales. Para tener una mejor comprensión del tema, es necesario conocer sobre la clasificación de los derechos humanos, los cuales se dividen en primera, segunda y tercera generación. De acuerdo a la primera generación, nos referimos a los derechos civiles y políticos. Puede ser el claro ejemplo del derecho a votar y a ser electo. De acuerdo a los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, nos referimos un poco más en el ámbito laboral, que puede ser el ejemplo del derecho al trabajo, a un salario justo y desencadenar más derechos, como es el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda, a una alimentación. Por último, derechos de tercera generación, también llamados derechos colectivos. Nos referimos al derecho a la paz, a vivir en un ambiente sano o a la no contaminación del río. Los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad del ser humano por el simple hecho de ser. Estos derechos deben ser ejercidos sin distinción alguna, en razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, lugar de residencia, edad, sexo o género. La dignidad humana implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en igualdad de condiciones para así ejercer sus derechos fundamentales. Hablemos de las características de los derechos humanos. Estos se dividen en universales, necesarios, inalienables, inviolables, imprescriptibles e interrelacionados. Al hablar de derechos humanos universales, quiere decir que son aptos para todas las personas alrededor del mundo. Al decir que los derechos humanos son necesarios, es para que en la sociedad podamos vivir con armonía y totalmente en paz. Al ser inalienables, nos quiere decir que estos derechos no pueden ser vendidos, transmitidos o canjeables de una persona a otra, ya que son intrínsecos del propio ser humano. Al hablar de inviolables, ninguna persona o autoridad, por más poder que esta persona tenga, no podrá suspender la aplicación de derechos humanos. Imprescriptibles, que no se pierden a través del tiempo, su validez nunca termina. Interrelacionados. Quiere decir que cada derecho tiene una relación con el otro. Es decir, si el derecho a la vida no existiera, no tendría sentido continuar con el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda o incluso el derecho a la educación. Los DECs, derechos de segunda generación. Los derechos económicos, sociales y culturales nacen con la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas para que éstas puedan vivir una vida digna y en total libertad. Al ser derechos humanos indispensables e inalienables, al igual que los derechos civiles y políticos, los DECs tienen la misma jerarquía a la vez que son integrales e indivisibles. Antecedentes. Estos derechos nacen en las jóvenes democracias europeas y americanas del siglo XIX, vinculadas a la idea de la igualdad que defendían los derechos de los sectores sociales en el marco de los procesos de la industrialización. Aquí jugó un papel muy importante las innovaciones adoptadas en la República de Weimar, las reivindicaciones populares de las revoluciones rusas y latinoamericanas, el New Deal de Estados Unidos, entre otros, fueron el marco histórico perfecto. El marco jurídico. Estos derechos se encuentran garantizados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue admitido el 16 de diciembre del año de 1966 a cargo de la Asamblea General de la ONU, pero entró en vigor en el año de 1976, el 3 de enero. Aunque de una forma más general, sus inicios fue en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1978. Para clarificar lo antes mencionado, me permito citar el artículo 2 del PIDEX, el cual trata de que todos los estados parte generarán providencias tanto a nivel interno como internacional para crear normas efectivas en protección de los derechos
económicos, sociales y culturales, y también de educación, de acuerdo por la vía legislativa u otros medios que sean apropiados. Hablemos de los derechos reconocidos según el PIDEX. De acuerdo al PIDEX, nos dice que los DEX tienen derecho a la libre determinación, a trabajar y gozar en condiciones de trabajo satisfactorias. Con esto me refiero al derecho al trabajo y a un salario justo, a la seguridad social, a la protección en familia, a un nivel de vida adecuado. Esto incluye el derecho a la alimentación, a una vivienda, a la educación y por supuesto el derecho a la salud, y a un alto nivel posible de salud física y mental. Hablemos de los derechos reconocidos de acuerdo al Protocolo de San Salvador. Bueno, aquí ya se repiten algunos derechos ya antes mencionados. Tenemos los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la alimentación, a la educación, a los beneficios de la cultura, el derecho a la niñez. Hablemos de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, para lo cual he hecho una tabla para tener una mejor comprensión. Si se vulnera el derecho a una vivienda adecuada, pues la violación sería el desalojo forzoso de personas y de sus hogares. Si hablamos del derecho a la salud, como resultado tendríamos la contaminación del agua con desechos de propiedad del Estado. Para que se vulnere el derecho al trabajo, la acción sería no garantizar un salario mínimo. Para que se vulnere el derecho a la protección de la familia, la acción sería no garantizar una licencia de maternidad a las mujeres embarazadas. Para que se vulnere el derecho al agua, la acción sería la desconexión arbitraria o ilegal de la red de abastecimiento. Puede ser el caso que tuvimos hace días atrás con el paro nacional, que muchos indígenas nos amenazaban con cortarnos el agua. Ahora me permitiré hablar sobre el caso Albán Cornejo y otros versus Ecuador. Este fue un caso hito que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso trata sobre la señora Laura Albán Cornejo, que ingresó a una institución de salud privada por un caso de meningitis. El doctor que estaba de turno le recetó 10.000 miligramos de morfina. A consecuencia de esto, la señora al día siguiente falleció. Los derechos protegidos son el derecho a la salud y el derecho a la vida. El razonamiento de la Corte fue: la Corte reiteró que el derecho a la vida es un derecho fundamental y a partir de este se desencadenan muchos más derechos. La vida y la integridad personal están directamente vinculados con la atención a la salud humana. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, al ser el disfrute más alto en cuanto al bienestar físico, mental y psicológico. Hablemos de la sentencia. Aquí la Corte reconoció que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos de la señora y también las garantías judiciales a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Aquí se tutela el derecho a la vida ligada al derecho de salud, la obligación del Estado de garantizar que los hospitales públicos y privados brinden atención de primera. Eso ha sido toda mi exposición. Espero que algunos conceptos hayan sido esclarecidos y muchas gracias por su atención.